Amables oyentes, muy bienvenidos, bienvenidas a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente cuando hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esa semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Un placer saludarlos a todos. Estamos conversando y hemos conversado durante esta semana acerca de la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Pastor, ¿cómo entiende usted la palabra teología? Para que aclaremos ese concepto, porque dice que fuente autoritativa de nuestra teología. Es decir, lo que queremos decir es que la Biblia, si no tenemos la Biblia, no podemos hacer teología, porque la teología en sus varias funciones es el esfuerzo humano para entender la relación que Dios tiene con los hombres. La teología, como la entendemos, no pretende estudiar a Dios en cuanto Dios, sino la relación de Dios con el hombre. Y eso aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces, teología, digamos, es un trabajo de hombres y mujeres guiados por el Señor, que piden que el Señor los guíe. Pero ese trabajo no podría ser realizado si primero no contamos con algo que está más allá de la teología, que los eruditos llaman metateología. Así como hay metafísica más allá de la física, hay también una metateología, algo que está más allá de la teología, más allá del control y el estudio de los hombres. Es la inspiración y revelación, es decir, lo que Dios ha hecho para revelarse. No podríamos estudiar de esta relación de Dios con los hombres si Dios no se hubiera revelado a través de hombres que inspiró y que han escrito las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? Por eso que la Biblia es la fuente. Estoy pensando en los navegantes, mira, la mino a la mente esto, los navegantes que se orientaban antes por las estrellas. Uh-huh. Ellos tenían tal confianza porque sabían que esa estrella siempre iba a estar allí. Claro. Siempre iba a estar como guía, no había ningún problema y dificultad en dudar siquiera, en todo caso era todo lo contrario, una confianza absoluta, porque siguiendo esas orientaciones, llegaban a donde querían llegar. Y pienso que en este caso la Biblia, ¿no es cierto?, tiene tanta orientación porque es la palabra de Dios y es autoritativa. Incluso estoy pensando allí en Isaías, que es muy clásico este texto, dice: a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, porque no han despertado, porque no está clara su mente, porque a lo mejor su razonamiento no es el correcto. Eso es lo que está diciendo Isaías, ¿verdad, pastor? Allí. Claro, nosotros tenemos que elegir, o vamos a aceptar el paquete interpretativo ya digerido, que tiene más de 2000 años, que es predominante, que está en el aire que respiramos, como para guiar nuestra vida, como para guiar nuestros pensamientos, o vamos a aceptar la Biblia, ¿no es cierto? En los dos casos, como somos sujetos pensantes, vamos a interpretar. Pero lo que pasa es que en la Biblia está Dios involucrado. Es el consejo de Dios que dio a través de sus profetas. Los otros sistemas filosóficos de ideas son simplemente intuiciones humanas, intuiciones platónicas, Aristóteles, que se mezclaron con cristianismo y que constituyen mucho de nuestra cultura occidental, ¿no es cierto?, del ideario occidental. Entonces yo tengo que elegir. En los dos casos yo voy a tener que interpretar, y es por eso que oramos pidiendo la dirección del Espíritu Santo para interpretar correctamente, de acuerdo con la misma Biblia, porque la Biblia en este caso tiene tal unidad y tal belleza que se interpreta a sí misma. Bueno, el problema es la tradición, con el concepto que conversamos, esta transmisión de comunicación de noticias, literatura, ¿no es cierto?, doctrinas, ritos, costumbres, que nos llega a veces, hace que nosotros a veces pongamos a la tradición, y de hecho hay corrientes religiosas que
la tradición está por encima de la Biblia. Yo creo que este es un graso error, ¿no es cierto? Claro. Que la Biblia debe ser la base de nuestra teología, de nuestra creencia en Dios, y no la tradición, ni por muy hermosa, ni porque todo el mundo la hace. La tradición debería quedar, es buena la tradición, nos recuerda, es buena mantener ciertas tradiciones, ciertas costumbres, Cuando pero están en no la es línea, cuando están en línea con la Biblia. exactamente. Y Cristo incluso va a recordar muchos incidentes que ocurrieron en el pasado, pero nunca traspasó los límites, nunca fue en contra, por ejemplo, del Pentateuco, vamos a decir así, que era la Torá para ellos en ese momento. Cristo aludió mucho, mucho a eso, así que la tradición es un problemita que podría traernos terribles consecuencias. Habíamos leído allí en Marcos 7:1, donde se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Uno podría decir hoy día, pero si hoy día hay que lavarse las manos en cada momento. Pero aquí no es el problema de higiene, me parece, ¿no es cierto, pastor? Claro, sí. Aquí hay una repetición, esta tradición, una repetición de actividades, y estos críticos del Señor Jesucristo, que siempre lo seguían por todas partes, confundían actividad con progreso. Ellos no estaban preocupados del progreso espiritual propio de su pueblo, estaban más bien preocupados que se desarrollaran, digamos, al pie, ¿no?, de lo que había sido prescrito, que se desarrollaran actividades. Uno puede tener muchas actividades religiosas y realmente salir de los labios para afuera, sin un cambio, sin un progreso espiritual interior, ¿no? Y eso hay que cuidarse, naturalmente. Creo que claro, el versículo 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan la mano si no comen. O sea, para comer tenían que lavarse la mano. Yo creo que es una tradición muy buena, pero no para poner en jaque lo que es la palabra de Dios. Dos ideas que vamos a conversar ahora es acerca de la experiencia y también de la cultura. La experiencia, ¿qué sería la experiencia? ¿Es algún conocimiento de algo, habilidad para ello que se requiere al haberlo realizado, vivido o sentido o sufrido, vamos a decir así, más de una vez, una experiencia? Y en este concepto, cuando uno dice y la Biblia y la experiencia, ¿cómo podríamos nosotros hacer una asociación para que la experiencia no esté por encima de la palabra de Dios? Porque esa es la idea de que estamos conversando. Claro. Sí, se entiende mejor la experiencia en contraste con la teoría. Necesitamos las dos cosas. La Biblia no es un libro teórico tampoco, pero es un libro de ideas, de orientación, que se espera que nosotros lo pongamos en práctica. En ese sentido, la Biblia también es práctica, porque es para vivir lo que está allí, no es solamente para atesorarlo intelectualmente. De manera que la teoría y la experiencia se complementan, porque no basta la experiencia, no es suficiente en sí la experiencia. Nadie es médico si no ha pasado por la universidad y ha hecho cursos teóricos y prácticos. No basta la experiencia. Entonces, la experiencia es, digamos, analizada, es evaluada por la teoría, y la teoría, a su vez, es probada por la experiencia. Así que hay una relación de mutualidad, pero aquí, evidentemente, lo que estamos haciendo sobresalir es la importancia de las Sagradas Escrituras como autoritativa que ilumina nuestra experiencia. Dice Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Interesante el texto en relación a lo que estamos conversando. Pablo, hablando a su iglesia en Roma, le dice, no menosprecien esas riquezas de Dios, de su sabiduría. Él tenía la experiencia de haber gozado de esta benignidad, de esta paciencia, longanimidad de Dios. Y él tenía y sabía que gracias a eso él estaba o había
digamos, ido hacia el arrepentimiento, lo despertó el Señor. Uno se recuerda cuando Pablo fue camino a Damasco, ¿no es cierto? Se encontró con el Señor y la experiencia que tenía era una experiencia religiosa, pero no se había encontrado con el dueño de la religiosidad, con Cristo, y cambió realmente. Yo diría que hoy vivimos en un mundo medio esquizofrénico, porque algunos dicen que lo que se dice es lo oficial y lo que se piensa es lo verdadero. No puede ser así, como tampoco puede ser que haya una ética privada y una ética pública. Me comporto de una manera en la casa y de otra manera en público. No puede ser tampoco. La Biblia Ajá. nos llama a ser coherentes, a tener, cuando hay una relación, una experiencia significativa con Dios, como relación, como amistad, entonces tanto lo que decimos como lo que hacemos va a ser coherente, va a ser solo una cosa. Yo pienso que ese es el desafío de todos nosotros cada día. Ahora, para ser coherente, ¿no es cierto? Uno tiene que tener coherente uno y el otro, ¿no es cierto? Tiene que tener la misma experiencia con la Biblia, porque es la fuente de toda verdad. Veamos un poquito este Claro, concepto también de la Biblia y la cultura. Esa que es, vamos a decir, es el gusto por las artes, ¿no es cierto? A veces se denomina así, las bellas artes, las humanidades, también como nos conocía como alta cultura. Y la cultura es algo así como un conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que se usan, dice el diccionario, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Interesante ese concepto de cultura. claro. Bueno, el Señor advirtió a sus discípulos aquí en Marcos 8 lo siguiente, dice, gimiendo en su espíritu, no tanto la aflicción que tenía el Señor, ¿no? Gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? Es decir, esta gente contemporánea de Cristo querían señales, querían milagros, portentos para creer, ¿no? Es decir, cosas, experiencias que golpearan sus sentidos para ellos evaluar si valía la pena esto o no. Entonces, ¿por qué pide señal esta generación? Y le dice, de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. O sea, Cristo le dice a sus discípulos, no sean como la generación, como la gente actual. Los cristianos tienen que tener otra actitud, no una actitud de ver para creer, sino realmente aceptar al Señor que está en medio de ellos, ¿no? Y que quiere estar dentro en el corazón de ellos. Por lo tanto, aquí hay una advertencia de que hay que tener cuidado con la cultura, porque la cultura hace ciertas demandas que Dios no está dispuesto a satisfacer y nosotros mismos no debemos representar o tener los mismos apetitos de esa cultura o de esa generación. Por eso es que Juan, hablando en su primera carta, Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué interesante ese texto. Y en versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, la cultura esa es muy útil para mantenerse dentro de un rango, de una relación con personas. Hay una manera práctica de evaluar con quién está nuestro corazón, si es con la cultura o con Dios, ¿no? Y esa manera es cómo invierto yo mi tiempo y en qué gasto mi dinero. Cuando yo respondo esos dos parámetros, sabré de qué lado estoy, ¿no? Y a veces, lamentablemente, usamos tanto tiempo detrás de un televisor y la palabra de Dios es cortita, la leemos Mm, rápidamente y a veces más nos dormimos por leyendo. Son cosas que uno debería poner en la mesa en realidad, en el tapete, sí, porque no puede ser que una costumbre, una idea, algo, ¿no es cierto?, ese mundo que está allí, ese cosmos, ¿no es cierto?, nos envuelva y nos separe realmente de la sí. lectura de la palabra de Dios. Hablando sobre cultura, me gustaría mencionar algo que el autor Niebuhr escribió muy acertadamente
en cuanto a nuestras actitudes, ¿no? Por ejemplo, hay una actitud Cristo contra la cultura, que no es apropiado, porque el Señor nos dijo que estamos en el mundo, no somos del mundo, pero tampoco somos enemigos del mundo, ¿no es cierto? Estamos para evangelizar al mundo. Así que Cristo contra la cultura no es lo apropiado. Y está el Cristo de la cultura, culturizado, domesticado, tampoco es apropiado. Cristo sobre la cultura, Cristo en paradoja con la cultura. Y la última alternativa me parece extraordinaria, Cristo transformador de la cultura, es decir, cómo hace Dios a través de sus miembros, de sus fieles. Queremos cambiar este mundo persona a persona. No es que haya un movimiento para cambiar un país o una tribu, un pueblo, sino es un cambio de persona a persona, un vecino cristiano influyendo positivamente en sus otros vecinos y llevándoles un mensaje de esperanza, de aliento para tantos momentos de sufrimiento y dolor que experimentamos todos. Estábamos hablando acerca de la Biblia, la autoritativa Biblia que nos dirige, nos lleva a buen puerto. Vamos a hablar acerca de la razón y la Biblia propiamente tal. ¿Qué es la razón? ¿Qué es lo que quiere decir el autor cuando hablamos de la razón? Es una facultad, dice el diccionario del ser humano, de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. Por allí estamos, ¿no es cierto? Y esta razón, ¿cómo la interpretamos en relación a la Biblia ahora, que es autoritativa? Digamos, Dios inspiró, por ejemplo, a Moisés, pero Moisés, él tenía su mente, tenía sus ideas, es decir, del punto de vista de la razón. La Biblia es un acto de la razón, coma, inspirada por Dios. Es decir, Dios le dio a Moisés las ideas y él tuvo que captarlas, entenderlas con su razón, con su capacidad mental y luego escribirlas como las escribió. Así que no está ausente aquí el hombre, lo inspirado no son las palabras de la Biblia, sino los hombres que fueron inspirados. Y los hombres recibieron, en este caso Moisés, por ejemplo, que estoy tomando como ejemplo, recibieron una mente, a tal punto que todo lo que él aprendió, por ejemplo, en Egipto, de manera de servir al Señor, tuvo que desaprenderlo en 40 años en el desierto que estuvo. Es decir, todas sus ideas y presuposiciones. Recuerda que Moisés pensó que tenía que él liberar al pueblo de Israel y mató a un egipcio, según el relato bíblico. Y no era ese el plan de Dios, era el poder de Dios que libraría a su pueblo a través de Moisés, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que, cuando nos encaramos a la Biblia, tenemos que estar dispuestos a desaprender, como Moisés tuvo que hacerlo, y luego aprender las ideas de Dios como están en la Biblia. Por eso que Pablo, hablando a su iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, en 2 Corintios 10, 5 y 6, dice, derribando argumentos y toda altivez, interesante esa palabra altivez, ¿eh?, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Interesante el razonamiento que emplea Pablo. Pablo, para él, la escritura, la Biblia era por sobre todo, Cristo era por sobre todo, y no había altivez, ¿no es cierto?, en relación al conocimiento de Dios. Claro. Curiosamente, todos estos detractores de Pablo, gente que se oponía a su obra de la predicación del Evangelio, se presentaban con una actitud grandilocuente, arrogante, que hacía contraste con la actitud humilde y siempre no ser gravoso de Pablo. Pablo ganaba su sustento con sus propias manos, construyendo carpas, tiendas, ¿no es cierto? El liderazgo de Pablo era una cosa y el de estos detractores arrogantes una cosa muy distinta. Y la Biblia ahora como parte, ¿no es cierto?, autoritativa,
Pues no debe ser, digamos, estudiada e interpretada como se estudia cualquier otro libro. Ante todo debemos acercarnos a ella como lo que es la palabra de Dios, y para ello es necesario, ¿no es cierto?, tener fe en que Dios es el que escribió, Dios es el que guía, y que Él tiene la última palabra en todo en realidad, porque nos conoce no solamente cuando nacimos, sino antes de nacer, y también conoce nuestro futuro y nos orienta por su palabra para llevarnos a vivir un mundo mejor. Aquí, por ejemplo, leo San Juan 15, 5:46, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si Sí, no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Yo no sé cómo habrán tomado quienes estaban escuchando esto, porque Cristo está hablando de Moisés y él está viviendo muchos años, o nació, vive como hombre muchos años después de este acontecimiento. Pero él dice, él escribió de mí. sí. Interesante esa proyección que hace O Cristo de su... sea, la Biblia ahí nos enseña que el Cristo del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento. Es Exactamente. Dios, ¿no es cierto? Aquí el Señor está haciendo una declaración mesiánico, histórica mesiánica. Él se identifica con el gran yo soy de que habló Moisés, ¿no es cierto? Cuando le apareció Dios en la zarza ardiendo, les dice, dile al pueblo que yo soy te mandó, yo soy el que soy. Y Cristo va a usar la misma expresión, yo soy, cuando habló con la mujer samaritana, por ejemplo, y otras personas, empleó esa expresión de que del gran yo soy, es decir, Él es siempre pasado, presente y futuro, Él es Dios, ¿no es cierto? Y fue difícil y terrible para los contemporáneos tener que aceptar que el hijo del carpintero era Dios y que era yo soy siempre. Ellos Exactamente. estaban llenos de prejuicios, de manera que terminaron finalmente matando al Hijo de Dios. Bueno, amables oyentes, les voy a dejar un texto que está ahí en Juan 7:38, que dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Que de nuestro interior corran realmente el agua viva, esa que nosotros hemos experimentado, que hemos consumido diariamente, acercándonos a Dios. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias, muchas gracias.